Y en el espíritu de MacArthur, esta noche predicaré sobre un solo versículo. Creo que tal vez es solo un tributo para él. Esta noche tenemos dos cosas en común, que predico sobre un solo versículo y que tenemos a John, quien hizo seguridad para él. Él también está aquí para protegerme. No, es una broma. Él cantó para nosotros y su conexión, su amistad es increíble. Pero leamos. Versículo 1. Esta es la palabra infalible, inerrante e inspirada de Dios. Romanos 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Oren conmigo. Lutero, esta noche deseamos, como siempre, escuchar de ti. Al adentrarnos en este libro, al comenzar nuestra travesía, incluso esta noche, oro para que tu Espíritu se mueva entre nosotros. Señor, que la morada del Espíritu entre tu pueblo enseñe, que tú des palabra, Señor, mientras hablo, y que todo lo que deseas decir salga a la luz. Señor, sabemos que tu palabra es inspirada e inerrante. No le falta nada. Y en el espíritu de esa comprensión la abrazamos de todo corazón. Deseamos que nos transforme. Señor, usa este tiempo juntos para hacer eso, mientras comenzamos en el nombre de Cristo. Amén. Así que esta noche será un poco diferente. Esta es más bien una introducción a Romanos. Y ya sabéis, este es el peligro de las presentaciones. Generalmente cuando dices, bueno, esto es una introducción, la gente simplemente se desconecta y dice, bueno, vamos a hablar sobre el trasfondo. Sí, voy a hablar sobre el trasfondo, lo histórico y otras cosas. Pero no quiero que ustedes, y sé que no necesariamente lo harán, pero quiero que se desconecten. Por eso les animé a que trajeran. Obviamente ya traen su Biblia, pero también sus cuadernos, porque necesitamos entender mucho de lo que dice Romanos. ¿Qué puedo decir sobre Romanos? Quiero decir, es la cumbre, en cierto sentido, del Nuevo Testamento. Es el libro más conciso y directo de toda la Biblia que comparte y revela lo que toda la Sagrada Escritura enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de principio a fin. Pero esta noche les haría esta pregunta. Si les preguntara e hiciéramos una encuesta, digamos esta noche, y yo dijera, ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Apostaría a que la mayoría de nosotros diría que es algún versículo de los Salmos, ¿verdad? O dirías, tal vez es un versículo del Nuevo Testamento que habla sobre la salvación en una de las epístolas mismas. Y luego si voy aún más lejos y pienso, bueno, creo que la mayoría de ustedes iría por ese camino, pero pensando también en una pregunta aparte, digamos, ¿cuál es tu evangelio favorito? Y ya sabes, tu evangelio favorito usualmente es en el que estás en ese momento. Es como si te preguntaran, ¿cuál es tu hijo favorito, verdad? Tu hijo favorito es con el que estás en ese momento, ¿no? Porque no quieres responder de otra manera. Estamos en el Evangelio de Juan los domingos por la mañana. Si me lo preguntaras, mi evangelio favorito es el de Juan. La mayoría diría que estaría en la parte superior de la lista. Podríamos estar de acuerdo con esto. Ahora, si te pregunto, ¿qué epístola te ha dado la comprensión más clara del Evangelio? No creo que vayas a elegir otra que no sea Romanos. Realmente no lo creo. Creo que la gran mayoría de las personas diría, sí, Romanos. Sin duda, Romanos es el libro que me ha enseñado qué es el Evangelio, la importancia del Evangelio, la profundidad del Evangelio. Demos un paso aún más allá. ¿Qué libro te llevó a una comprensión soberana de la salvación? ¿No sigue siendo Romanos? Sí, entiendo que me llevarías a Efesios 1, pero como libro en su totalidad, dirías Romanos. Romanos es lo que me llevó a una visión soberana de la salvación. Así que entendemos el impacto de Romanos, ¿verdad? La importancia de esta carta no puede ser subestimada, no se puede. Y si la subestimas, entonces no la has leído o no la entiendes. Y eso está completamente bien.
te diré esto. Si no la has leído, entonces te animo esta noche, mañana, ve y lee todo el libro de Romanos. Ese es un ánimo. En segundo lugar, si no la entiendes, ven aquí. Los miércoles por la noche durante los próximos 2 años. Digamos, durante los próximos 2 años, digamos. Si no la entiendes, haz tus planes. Porque esto es entender Romanos, escuchen, es entender los planes y propósitos de Dios mismo. Ni siquiera puedes decir que es menos que eso. Literalmente, eso es lo que es. Así que cuando empecé a intentar explicarlo, incluso para mí mismo, volví a involucrarme con Romanos cuando me propuse comenzar a enseñar Romanos después de que terminamos Efesios. Incluso le dije a uno de los hermanos esta noche, le dije, podría haber tomado el camino fácil y haber enseñado Gálatas, como te dije la semana pasada. Y el hermano me dijo, ¿fácil? ¿Gálatas es fácil? Le respondí, bueno, es más fácil que Romanos. Pero esa es la idea detrás de esto. Es como, ¿qué impacto ha tenido este libro en toda la historia de la iglesia? Así que comencé a mirar a algunos de los padres de la iglesia y voy a citar una mayoría más amplia de la opinión de hombres que creemos que están en la línea de nuestras convicciones doctrinales y ver qué dijeron sobre Romanos. Así que escuchen esto. Estos son algunos de ellos. Voy a ir desde algunos pre-reformadores hasta algunos padres de la iglesia, tal vez, pero me voy a saltar algunos. Solo voy a leer algunos de estos. Presten atención a lo que dijeron algunos de estos hombres. Crisóstomo, siglo IV, dice lo siguiente, y cito, Romanos es indudablemente el compendio más completo y profundo. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? Es la colección de todo lo que necesitas entender, de toda verdad sagrada y fundamental. Romanos. Agustín. Siglos IV y V, él dice, en Romanos descubrí que la justicia no es ganada por nosotros, sino dada por Dios. Escuchen, Agustín, su historia es así. Él estaba en un parque y los niños estaban jugando un juego y en ese juego repetían, toma y lee, toma y lee. Y él casualmente tenía un rollo del libro de Romanos. Creo que era el capítulo 11, si no me equivoco. Y leyó una porción de Romanos y se convirtió ahí mismo, en ese banco del parque. Martín Lutero dice esto, y cito, esta epístola es realmente la parte principal del Nuevo Testamento. Y es verdaderamente el evangelio más puro. Es digno no solo de que todo cristiano la conozca palabra por palabra de memoria, sino también que la acompañe consigo cada día, como el pan diario de su alma. Juan Calvino dijo esto. Cuando alguien llega al conocimiento de esta epístola, tiene una entrada a la apertura de él para todos y a los tesoros más ocultos de las Escrituras. William Tyndale, teólogo del siglo XV, dice esto, cuanto más se estudia, más fácil es. Escuchen esto. ¿Ven lo que acaba de decir ahora mismo? Y es verdad. Escuchen, es verdad. Quiero decirles que exactamente lo que él está diciendo es cierto. Cuanto más lo estudias, más fácil es. Él dice, cuanto más se mastica, más agradable es. Cuanto más a fondo se busca, más cosas preciosas se encuentran en él. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y si no lo sabían, él comparte cumpleaños con MacArthur. ¿Ustedes sabían eso? Él dice esto. Creo que es la pieza de literatura escrita más perfecta que existe. Es el Evangelio en su forma más profunda y emocionante. Algunos hombres más nuevos que quizás conozcas, Joel Packard. Él dice esto, todos los caminos en la Biblia conducen a Romanos y todos los puntos de vista que ofrece la Biblia se ven más claramente en Romanos. Eso está en conocer a Dios. Si nunca has leído ese libro de J.L. Packard, te lo recomiendo. R.C.
Sproul, si hay un libro que todo cristiano debería estudiar a fondo, es el libro de Romanos. Es la obra maestra teológica de Pablo. Y nuestro querido John MacArthur, esto es lo que dijo. El libro de Romanos es la explicación más completa del Evangelio en todas las Escrituras. Ningún otro libro define tan claramente la necesidad del hombre, el remedio de Dios y la respuesta del creyente. Si quieres entender a los cristianos, dice, tienes que entender Romanos. Debes entender Romanos. Él continúa diciendo esto y me encanta. Esta es una cita más larga y dice, se ha dicho que Romanos deleitará al mayor de los lógicos y cautivará la mente del genio consumado. Sin embargo, hará llorar a las almas más humildes y traerá frescura a las mentes más sencillas. Te derribará y luego te levantará. Te desnudará y te vestirá de eterna elegancia. El libro de Romanos tomó la cama de un calderero como John Bunyan y lo convirtió en el gigante espiritual de la literatura, una obra maestra literaria. ¿Quién escribió El progreso del peregrino? Martin Louis James. Él dice, yo diría a todos los que están leyendo esto, si nunca han estudiado la epístola de Romanos, comiencen inmediatamente. Es el libro más grande de toda la Biblia. El tema de Romanos no es la justificación. Escuche lo que dice y estoy de acuerdo con esto. El tema de Romanos no es la justificación. El tema de Romanos es Dios. Martín Lutero y Jaime creían esto. Probablemente tiene uno de los conjuntos más grandes de comentarios solo sobre el libro de Romanos. Tiene varios volúmenes. El último, FF. Bruce, él lo dice una y otra vez. A lo largo de la historia, el cristianismo ha liberado las mentes de los hombres, los ha devuelto a la comprensión del evangelio esencial de Cristo y ha iniciado revoluciones espirituales. Eso fue lo que hizo. Este libro hizo eso. Este libro está detrás de la mayor parte de... ¿Qué considerarías avivamientos? La mayor parte del gran despertar se basó en las enseñanzas del libro de Romanos. La mayor parte, incluso la propia Reforma. Todo ello, incluso los prerreformadores influenciados por el libro de Romanos. Así que quiero llevarlos a través de un breve recorrido histórico, ¿de acuerdo? Y cuando escuches historia, no te desconectes. Créeme, tienes que encontrar, recuerda, cito a R.C. Sproul, siempre debes tratar de encontrar el drama en el texto. No puedes encontrar el drama si no conoces el trasfondo. Solo te lo digo. No puedes encontrar el drama si no conoces el trasfondo. Así que empecemos primero, la autoría. ¿Cuál es la historia de la autoría? Bueno, no hay debate. Es fácil porque está en el primer versículo con la primera palabra, Pablo. Así que no tenemos que buscar como quién escribió esto. Es Pablo, el siervo. Él se describió a sí mismo como un esclavo de Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es Pablo? Pablo, o Pablo llamado así por el primer rey de Israel. Y su nombre, solo para aclarar algo, si te han enseñado esto, está mal. Jesús no cambió el nombre de Pablo a Pablo, ¿de acuerdo? Así que aclaremos esto desde el principio. Pablo es su nombre judío y Pablo es su nombre griego. La forma más sencilla en que puedo explicarte esto es la siguiente. Cuando conoces a un John en la congregación y luego voy a presentarlo, a introducirlo con un hispanohablante en esta congregación, ¿qué digo? Este es Juan, ¿verdad? ¿Su nombre es Juan? No, su nombre es John. Pero John en español es Juan, ¿verdad? El que más me desconcertó por un tiempo fue James. Y dices James, y en español es Santiago, lo cual no tiene ningún sentido comparado con lo que es, pero así es como es. Su nombre griego era Pablo, y ese era su nombre de nacimiento como judío. Así que Pablo, nacido en Tarso, puedes ver eso en el libro de los Hechos, capítulo 9. Él nació en Tarso, que es una ciudad del noreste del Mediterráneo, en la provincia costera de Cilicia, lo cual puedes buscar.
Así que Cilicia es la actual Turquía. ¿Por qué es esto importante? Esta pequeña ciudad era significativa en Roma, en la propia cultura romana, principalmente porque en el año 42 a.C. se le había concedido el estatus de ciudad-estado libre. Aquí no tenemos eso, así que no entiendes esto. El estatus de ciudad-estado fue concedido por Marco Antonio en el año 42 a.C. Y lo que significa es que esta ciudad de Tarso se volvió independiente para gobernarse a sí misma. Y las leyes mismas las crearían ellos mismos. Ellos mismos elegían a sus gobernantes, incluyendo una cosa importante. Y es que estaban exentos de los impuestos romanos. Así que no había impuestos para importar y exportar. ¿Qué provocó esto dentro de esa ciudad? La convirtió en un centro neurálgico. Porque si no te cobran impuestos, ¿qué hacemos en los Estados Unidos de América? Decimos, bueno, me voy a mudar y nombra el lugar. No me importa cómo se llame el lugar. Texas, te vas a Tennessee donde los impuestos son más bajos. La gente se va a esos lugares por esas razones. Tarso era algo así. Como no les cobraban impuestos los romanos, era un buen lugar para hacer negocios, para importar o exportar. Así que se convirtió en un centro para todo tipo de culturas. Atrajo mucho comercio, y no solo por el comercio, sino que también se convirtió en un centro de intelecto y filosofía, y eso moldeó la cultura allí. Esta misma idea continuó bajo el gobierno de Augusto. Más adelante, Pablo nació en este entorno. Podríamos decir que Pablo, desde su nacimiento, vino al mundo con una cuchara de plata. ¿Sabes cómo lo sabemos? Es porque más tarde, siendo adolescente, es enviado a formarse bajo Gamaliel, quien era el más destacado de todos los rabinos en ese tiempo. Eso lo ves en el capítulo 22 de Hechos. Pero Pablo, estando en Tarso, no solo conocía la ley y la Torá, también conocía la filosofía griega. Esto fue lo que llegó a Tarso debido a todas las culturas que terminaban allí. Durante su tiempo fuera, cuando fue enviado a Jerusalén para ser instruido por Gamaliel, se convierte en fariseo. Así que regresa como fariseo. Se entiende que sí regresó. Él sí regresó. Y no puedo explicar eso, pero puedes buscar la historia si quieres hacerlo. Pero escucha, él se describe a sí mismo de cierta manera y quiero que leamos eso. Ve a Filipenses capítulo 3 para ver cómo se ve a sí mismo. Él está hablando de esto. Estas cosas en Filipenses capítulo 3, y solo para darte un poco de contexto antes de entrar en esto, dice lo siguiente. En el versículo 2 dice, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Así que él se está enfrentando a los judaizantes, aquellos que decían que no podías apartarte de la ley. Tenías que cumplir la ley y podías ser cristiano, pero aún así tenías que seguir la ley. Así que estaban imponiendo una carga sobre los cristianos gentiles y hasta los cristianos judíos estaban poniendo una carga sobre ellos. Y él habla con un lenguaje fuerte, los llama perros y malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. Básicamente lo que está diciendo es estos creyentes falsos. Pero nosotros somos la verdadera circuncisión, en el versículo 3. Y la verdadera circuncisión, él no la define aquí, pero se ve en Gálatas. Él habla de eso, la circuncisión del corazón. Esto ya no es una tradición judía, dice él, pero habla de sí mismo en el versículo 4. Él dice, aunque yo mismo podría tener confianza incluso en la carne, si alguien más piensa que puede confiar en la carne, yo mucho más. ¿Por qué? Por esto, dice él, circuncidado al 8º día. Así soy yo. Nací en esto. Mis padres hicieron lo correcto de inmediato. Dice, de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Puedes verlo de alguna manera. Él dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia.
en cuanto a la justicia que es en la ley, hallado irreprensible, dice él. Este soy yo. Él dice, esta es mi crianza. ¿Crees que eres algo? ¿Crees que tienes algún tipo de lazo y yo tengo más? Así es como se describe. Pero entonces, ¿qué dice en el versículo 7? Él dice, pero todo lo que era ganancia para mí, mi filosofía, mi trasfondo en Tarso, mi crianza siendo instruido por el más grande de todos los rabinos. Él dice, todas estas cosas son ganancia para mí. Esas cosas las considero como pérdida por causa de Cristo. No importaba. A él no le importaba. Sabes, nosotros llevamos esas mismas insignias de honor, ¿verdad? Sabes, nosotros llevamos esas mismas. Ese tipo de ideas. Bueno, al menos yo no soy así. Yo no lucho con ese pecado. Y a veces tenemos cierto orgullo, incluso dentro de nuestras propias familias, ¿verdad? Pero Pablo no tenía nada de eso. Mi jactancia será en Cristo, dice él. Considero todas estas cosas como nada. Más adelante, él utiliza estas cosas a las que estuvo expuesto, Gamaliel y la ley y la Torá, la filosofía griega. Él comienza a usar esas cosas para exponer y refutar la vaciedad de esos sistemas sin Dios. Lo ves más adelante en Hechos 17, cuando ves el Areópago y ves, cuando habla con los griegos, va a ese monumento que dice al Dios desconocido y comienza a contarles acerca del Dios que ellos no conocen. Esto me lleva de vuelta a, si nunca has visto esto antes, y estoy bastante seguro de que lo memorizarás después de que lo lea ahora. Pero en Proverbios 26, ves esta idea genial, esta sabiduría que se encuentra en Proverbios, y lo ves en el capítulo 26, versículo 4. Mucha gente no entiende esto, pero escucha, no es tan complicado. Él dice esto, no respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. Serás como él. Y luego lo voltea, ¿verdad? ¿Qué dice después? Responde al necio. Espera, dijiste que no hay que responder a un necio. Bueno, vamos a leerlo. Responde al necio como merece su necedad, para que no sea sabio en su propia opinión. ¿Qué significa eso? Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Él conocía la Torá, conocía todo el Antiguo Testamento, conocía a los filósofos griegos. Y cuando llegó a conocer a Cristo, les dio la vuelta a esas ideas. Y comenzó a usarlas para llevar a los hombres a Cristo. Así que si usas la necedad de acuerdo a lo que merecen, eso sucede hoy en día. ¿Entiendes que la gente hoy no sabe cómo pensar? Quiero decir, no debería sorprendernos en Efesios. Quiero decir, en Romanos 1, como en el versículo 18 y hasta el 22, donde habla de eso, Dios los entrega y los entrega a una mente depravada. Ya ni siquiera pueden pensar. Y hablas con alguien, intentas guiarlo a través del Evangelio y te das cuenta de que esa persona ya ni siquiera puede pensar lógicamente. Pero la palabra de Dios pone esas cosas en orden y puedes usar sus propias ideas en su contra para demostrar que el Evangelio es verdadero. ¿Por qué es así en la vida de Pablo? ¿Por qué es que él se describe a sí mismo como el principal de los pecadores? Él se ve a sí mismo como un esclavo, incluso en las dos primeras palabras de nuestra epístola de esta noche. Creo que es porque el propio Evangelio, en su profunda verdad y poder, cautivó completamente a Pablo. En Hechos capítulo 9, vamos a ir allí, busquen Hechos capítulo 9.
En el versículo 3 dice, mientras viajaba, esto es Pablo, sucedió que se acercaba a Damasco y de repente una luz del cielo lo rodeó. Y cayó al suelo y oyó una voz del cielo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él le dice, pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese preciso momento, el Señor simplemente tomó el control total de su vida y lo transformó completamente. Sabes, esta es toda la idea. Fue como, bueno, ¿acaso se detuvo y lo derribó? Y le dice, bueno, Pablo, solo invítame a entrar en tu corazón. No, cegó al tipo y le dijo, harás lo que yo te diga en este momento. Ahora eres mi sirviente, Pablo. Y no tiene otra opción. Se levanta del suelo, se va y es llevado a Damasco. Y el Señor le dio la vista, le envía un hermano, Ananías, y queda transformado para siempre. ¿No nos ocurre lo mismo a nosotros? ¿No te pasa lo mismo a ti? Te encontraste con Cristo y esa entrega al Evangelio transformó por completo quién eres. Era imposible que siguieras siendo la misma persona que eras antes. Él dice esto en 1 Timoteo capítulo 1. Pablo dice esto. Él dice, versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque Él, mira lo que dice, me consideró fiel y me puso en el ministerio. Aunque antes yo era un blasfemo, y Él también lo era, ¿no? Antes yo era un blasfemo, un perseguidor y un agresor violento. ¿Sabes por qué sabemos eso? Porque cuando vemos lo que le pasó a Esteban en el libro de los Hechos, ¿sabes quién sostenía las túnicas de todos aquellos que apedreaban a Esteban hasta su muerte? Era Pablo. Dando su más cordial aprobación al asesinato de Esteban. Sin embargo, él dice esto, sin embargo, se me mostró misericordia porque actué por ignorancia, en incredulidad. Y la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Con la fe y el amor que se encuentran en Cristo Jesús, no tenía ningún motivo para jactarme. No traje nada a la mesa. Pero Cristo, solo el Señor puede llevarse a un hombre como Pablo para transformar su vida, que escribiría la epístola más grande jamás escrita. Pablo, dentro de su ministerio específico, en Hechos 13, vemos que él y Bernabé son llamados y comisionados desde Antioquía. Ser el apóstol de los gentiles. Así que lo enviaron. Ahora hablemos del lugar donde se encontraba. Y vamos a avanzar rápidamente mucho porque él está en Antioquía ahora. Hechos 13, es enviado con Bernabé para una tarea específica de llevar el evangelio a los gentiles. Avanzamos rápidamente 10 años. 10 años. Así que en el año 47 de Cristo, cuando es llamado desde Antioquía, ahora es el año 58 desde Cristo. Está en Corinto, está terminando su tercer viaje misionero. Está en Corinto, que hoy es el sur de Grecia. Pablo se ha tomado su tiempo y está reuniendo una ofrenda, yendo de iglesia en iglesia que él había fundado para llevar un donativo a la iglesia de Jerusalén. Eso fue luchar. Muchos creyentes en Jerusalén estaban siendo dispersados, estaban siendo expulsados de Jerusalén por creer en Cristo. Entonces, Él está reuniendo este regalo porque ellos, en cierto sentido, no pueden valerse por sí mismos. Perdieron a sus familias, perdieron sus trabajos, perdieron sus negocios.
Pablo, él va a hacer este viaje, él quiere hacer este viaje a Roma. Y esto lo podéis ver en el capítulo 15. Mire rápidamente Romanos 15. El versículo 25 dice, pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Si bajamos un versículo más, Macedonia y Acaya se han complacido en hacer una contribución para los pobres entre los santos en Jerusalén. Así que él está reuniendo este donativo. De hecho, si entendemos un poco la idea de hacia dónde va, cuál es su prerrogativa, lo vemos en el versículo 24, siempre que vaya a España, así que su deseo realmente es ir a España, ¿de acuerdo? Porque espero veros al pasar. Así que él está escribiendo esta carta y solo para hacernos una idea de lo que Pablo está pensando, realmente quiere terminar en España. Él solo va a pasar por Roma. Así que va a servir a esta iglesia de una mejor manera, creo yo, escribiendo esta epístola. Sabemos que él sí llegó a Roma. No creemos que alguna vez haya llegado a España. No hay ningún registro histórico que diga que llegó a España. Probablemente en ese momento fue martirizado. Así que finalmente sí llegó a España, pero volvemos a ver esto. Avance rápido hasta el año 58 después de Cristo. Vemos que los romanos judíos, cristianos, tenían esta misma cosa en común. Así que los romanos en Roma aquí también habían sufrido una dispersión o un destierro de Roma, pero esto sucedió mucho antes de todo esto. Así que en el año 60 después de Cristo, 49, allí está el emperador Claudio. Lo lamento, sí, de 49. El emperador Claudio, él a los cristianos judíos de Roma los expulsa. Él dice, ustedes son un montón de problemáticos. Los que pudieron quedarse fueron, no sé por qué realmente decidieron hacer esto, pero los que pudieron quedarse fueron los cristianos griegos. Así que Roma se volvió predominantemente griega en ese momento. Así que a ellos es a quienes él está escribiendo. Y voy a profundizar más sobre por qué él, el propósito de escribir esta carta y por qué eso importa. Los cristianos judíos dispersos de Roma y luego los griegos que realmente pudieron quedarse. Así que él está escribiendo esto a los romanos desde Corinto. De nuevo, Pablo no había estado en Roma. Esto lo ves en el capítulo 1, versículo 13. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces he planeado ir a verlos. Él lo planeó, pero no pudo ir. Dice que fue impedido hasta ahora. Él registra, al menos escuchen, esto es lo que sí hace. Él menciona al menos a 26 personas de esa iglesia. 26 personas en los últimos capítulos y varias iglesias en casas en el capítulo 16. Tanto en el capítulo 16, los individuos, uno de esos individuos, si lo recuerdan, es la pareja Priscila y Aquila. ¿Los recuerdan? Hechos, capítulo 18. Verán que ellos son de los que realmente están en Roma. Así que entendemos que Priscila y Aquila eran muy maduros. Recuerden, ellos de hecho corrigieron a Bernabé. Así que había creyentes maduros dentro de esta iglesia. Esto demuestra por qué Pablo tomaría esta obra maestra de la teología que es Romanos y la enviaría a esta iglesia. Porque había personas allí que podían entender e incluso enseñar lo que Pablo les iba a enviar. La iglesia en Roma, escuchen, no fue fundada por Pedro ni por Pablo. Dejemos eso claro. La iglesia católica romana te va a decir lo contrario. Créeme, no hay evidencia histórica de que la iglesia de Roma fuera fundada por Pedro o Pablo. Así que es curioso que los católicos romanos, su capital sea Roma, lo cual es irónico. Pero ellos no lo hicieron, nunca afirmaron hacerlo.
De hecho, Pablo nunca afirma haber fundado esta iglesia en el libro de Romanos, ni tampoco Pedro. Lo más probable es que lo que sucedió fue que aquellos que vinieron a visitar durante la Pascua, ¿recuerdan esto en Hechos capítulo 2? Aquellos que vinieron a visitar desde Roma, porque lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 10, que había algunos de Roma. Y ves a Pedro predicando el Evangelio en Hechos capítulo 2 y dice que 3,000 personas creen y son bautizadas. Bueno, ¿a dónde fueron esas personas? Ellos venían de Roma. ¿A dónde van? De regreso a Roma. Son bautizados, enviados después de Pentecostés, y lo más probable es que por su cuenta planten una iglesia en Roma. Lo cual es algo bastante hermoso, porque creo que en la iglesia moderna le damos mucha importancia a plantar iglesias. Sabes, sí necesitamos tener hombres calificados para liderar esas iglesias. Pero si tienes eso, ¿qué más necesitas? Estas personas regresaron y simplemente comenzaron un montón de iglesias en casas y floreció. Así que pasemos a algunos de los temas más grandes, la visión general. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de escribir Romanos? Quizás nunca te hayas hecho esa pregunta. ¿Por qué siquiera la harías? Bueno, tienes que hacer la pregunta. Porque nosotros, los cristianos del siglo XXI, tendemos a intentar forzar nuestros pensamientos dentro del texto mismo. Y eso no es una buena interpretación. Hacemos la exégesis del texto. Nosotros extraemos de ello, miramos el contexto histórico, miramos la comprensión gramatical del idioma original y luego extraemos de él no nuestras opiniones, sino lo que Pablo en realidad estaba tratando de transmitir primero a los romanos. Y a través de un conducto del Espíritu Santo, sería que nos está hablando también a nosotros, pero dentro del contexto mismo. La intención del autor de Romanos no cambia cuando lo leemos. Entonces necesitamos saber cuál fue el propósito de escribir esta epístola. Hay muchas opiniones. Creo que probablemente lo entenderías. Si lees 10 comentarios, obtendrás 20 opiniones sobre por qué Pablo escribió Romanos. No quiero darte todas esas opiniones, pero sí quiero hacer esto. Quiero darte algunas que, según creo, de acuerdo con el contenido y el contexto de la carta, son las razones por las que creo que Pablo escribió Romanos. Creo que fue una presentación de Pablo mismo como apóstol a esta iglesia. Fue una introducción de él como apóstol a esta iglesia. Él, al escribir esta carta, expone una visión clara y concisa de su predicación y de su enseñanza. ¿Por qué hace eso? Porque va a viajar allí. ¿Quién va a escuchar a este hombre a menos que escriba esta carta? Y te diré esto, después de que escribió esta carta, ¿crees que alguien lo cuestionó después de que llegó? No. Esto confirmaría en ellos su llamado y fortalecería su confianza y la autoridad que necesitaría para poder hacerlos crecer hasta la madurez. Esta es la perspectiva que se tiene cada vez que hay un líder espiritual. Tus pastores y tus ancianos, si piensas poco de ellos y los consideras no calificados o que no tienen autoridad, entonces te será muy difícil asimilar la predicación de la palabra de Dios. Esto le sucede a Pablo de entre todas las personas. En segundo lugar, pienso que esta carta se establecería para ellos en la verdad si tuvieran algún tipo de vacilación. Cualquier vacilación, esta carta solidificaría las verdades del Evangelio en ellos y crearía lo que es el objetivo principal, lo que acabo de decir, que es la madurez de los santos. En tercer lugar, creo esto, y este es el panorama más amplio. Lo que creo es esto, que puede haber esto. La última razón que tiene sentido a partir del propio texto es esta. Se encontraría en sus continuas batallas contra los judaizantes.
Él ha estado teniendo esta lucha. Recuerden, él acababa de escribir Gálatas y Segunda a los Corintios, tratando con lo mismo con este escrito polémico para ganarse una reputación. Que dentro de los judaizantes ellos leerían esas cartas y sacarían una idea falsa de Pablo. ¿Y saben con qué idea salieron? Que él está en contra de la ley. Tenemos un término teológico para eso. Es antinomianismo. E incluso así el péndulo se va al otro extremo y dirían, no, bueno, él es de esos que creen que es fácil creer y ya. O peor aún, que él predicaba que era antijudío. ¿Qué? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque estos rumores, o incluso podríamos decir chismes, si sorprendentemente la gente chismeaba sobre Pablo, sí, lo hacían. Los rumores y chismes sobre Pablo, la postura de Pablo ya había llegado a Roma. Vemos esto. Si no lo ves, mira, ahora que lees esto, vas a entender de lo que hablo. En Romanos capítulo 3 y en el versículo 8, él dice, ¿por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos afirman que decimos? Así que él está diciendo, hay personas entre ustedes que esto es lo que están diciendo de mí. Hagamos el mal para que venga el bien. Él dice, su condena es justa. En resumen, ¿sabes lo que está diciendo? Que se condenen. En esa enseñanza no hay nada. Esto les ha llegado a ellos. Dice, esto es lo que se les está transmitiendo y el pozo está siendo envenenado. Decir estas cosas sobre el apóstol Pablo, él lo aborda aún más. Mira el capítulo 6. Este versículo 6, versículo 1, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Debemos continuar en el pecado para que la gracia abunde? Ojalá nunca sea así. No. Nosotros que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él les está diciendo a los judaizantes, ¿saben qué? Están equivocados. Las cosas que dice son contrarias. Es la misma idea como la doctrina de la enseñanza del señorío, de la salvación, que hablamos de ello y decimos, bueno, la gente dice, ya sabes, eso es legalismo. O lo opuesto, eso es antinomianismo. No, es bíblico. La Biblia dice, si conoces a Cristo, habrá un cambio. No por guardar la ley, sino por la gracia de Dios en el Evangelio. Así que Pablo está siendo atacado y esto creo yo, él envía esta carta para combatir estas cosas antes incluso de llegar. ¿Por qué? Porque estas cosas obstaculizarán la obra del Evangelio cuando él llegue. Los capítulos 14 y 15 de alguna manera apuntan al mismo fin. Él dice que lucha contra los cristianos judíos que aún estaban atados a la ley. Estaban atados a la observancia de la ley. Y luego estaban los gentiles que sentían desprecio por todo lo judío. ¿Ves esto? ¿Qué hace él? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Él condena por la ley, por su propia ley, a los judíos. Y luego los gentiles dirían, bueno, nosotros no tenemos la ley. Así que él condena a los gentiles por la ley que está escrita en su corazón. Él dice, no van a escapar de esto. No puedes estar atado a la observancia de la ley y no puedes despreciar la obra de Dios a través de la nación judía. No puedes simplemente desecharlo. Por un lado, critica a los judaizantes por su énfasis extremo en la ley, confiando en la ley, y en el otro lado, mientras ellos todavía están dentro de la arrogancia de creer que solo porque son una nación escogida, Dios simplemente va a pasar por alto las cosas. No. Pero lo que todavía hace es afirmar que Israel es la raíz de la iglesia. Israel no es la iglesia, es la raíz de la iglesia. Estamos injertados, ¿verdad? Así que él todavía declara, como verás más adelante,
en Romanos 9 al 11, él todavía declara este futuro para Israel, la nación misma. Así que encontramos este propósito que es tan profundo. Es más profundo de lo que entendemos porque no estuvimos allí. Pero retrocede en el tiempo. Quítate los lentes de cristiano moderno y léelo. Léelo como si estuvieras allí en el primer siglo. Además, el propósito se responde. ¿En qué preguntas responde el propio libro? Voy a leer toda una lista de nuestro querido John MacArthur, lo que él dice sobre el libro de Romanos y las preguntas que responde. Voy a ir muy rápido porque son muchas. Romanos responde muchas preguntas acerca del hombre y de Dios. Algunas de las preguntas más importantes que responde son estas. ¿Cuál es la buena noticia de Dios? ¿Es Jesús realmente Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo puede Dios enviar personas al infierno? ¿Por qué los hombres rechazan a Dios y a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué existen las religiones falsas y los ídolos? ¿Cuál es el mayor pecado del hombre? ¿Por qué hay perversión sexual, odio, crimen, deshonestidad y todos los demás males en el mundo? ¿Y por qué son tan generalizados y desenfrenados? ¿Cuál es el estándar por el cual Dios condena a las personas? ¿Cómo puede una persona que nunca ha escuchado el Evangelio ser considerada espiritualmente responsable? ¿Tiene Jesús una mayor responsabilidad de creer con una mayor responsabilidad de creer? Dice. ¿Cómo es eso, verdad? ¿Cómo es? ¿Quién es un verdadero judío? ¿Existe una ventaja espiritual en ser judío? ¿Cómo? Uy, ¿qué tan bueno es un hombre en sí mismo? ¿Hasta qué punto es malo el hombre en sí mismo? ¿Puede alguna persona guardar la ley de Dios perfectamente? ¿Cómo puede una persona saber que es pecador? ¿Cómo puede un pecador ser perdonado y justificado por Dios? ¿Cómo pueden los cristianos relacionarse con Abraham? ¿Cuál es la importancia de la muerte de Cristo? ¿Cuál es la importancia de su resurrección? ¿Cuál es la importancia de la vida presente en el cielo? ¿Por quién murió Cristo? ¿Dónde puede el hombre encontrar verdadera paz y esperanza? ¿Cómo están todos los hombres relacionados espiritualmente con Adán? ¿Y cómo están los creyentes relacionados espiritualmente con Jesucristo? ¿Qué es la gracia? ¿Y qué hace? ¿Cómo se relacionan la gracia de Dios y la ley de Dios? ¿Cómo muere una persona espiritualmente y vuelve a nacer? ¿Cuál es la relación de los cristianos con el pecado? ¿Qué tan importante es la obediencia en la vida cristiana? ¿Por qué vivir una vida cristiana fiel es una lucha tan grande? ¿Cuántas naturalezas tiene un cristiano? Y si no lo sabías, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo por los creyentes? ¿Qué tan íntima es la relación de un cristiano con Dios? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué incluso el mundo no es diferente? ¿Qué es la elección y la predestinación? ¿Cómo pueden los cristianos orar correctamente? ¿Qué tan segura es la salvación del creyente? ¿Cómo es el plan actual de Dios? ¿Cuál es el plan actual de Dios para Israel? ¿Cuál es su plan futuro para Israel? ¿Por qué y para qué han sido elegidos los gentiles por Dios? ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano hacia Jesús e Israel? ¿Qué es el verdadero compromiso espiritual? ¿Cuál es la relación del cristiano con el mundo en general, con los no salvos, con otros cristianos y con el gobierno humano? ¿Qué es el amor genuino y cómo funciona? ¿Cómo deben los cristianos tratar los asuntos que en sí mismos no son ni correctos ni incorrectos? ¿Qué es la verdadera libertad? ¿Y cuán importante es la unidad en la iglesia? Son muchas preguntas por responder. Déjame decirte esto. Si te diera la lista y te desafío de esta manera, si te diera la lista, ¿serías capaz de responder cada pregunta que hice a través de Romanos? Y si la respuesta es no, entonces, una vez más, necesitas estar aquí los miércoles por la noche.
Necesitas estar aquí para los próximos versículos que prediqué en el capítulo 1. Pero si lo pienso bien, el objetivo principal de pasar por esta introducción es despertar tu interés y espero haberlo logrado. Pero quiero llevarte a una última cita para cerrar la noche. Y es de Martín Lutero, el influyente monje agustino del siglo XVI, quien valientemente inició la Reforma protestante cuando él estaba enseñando el libro de Romanos. Él dice esto, cito: anhelaba profundamente comprender la epístola de Pablo a los romanos y nada se interponía en mi camino salvo esa única expresión. Esa única expresión, dice él, la justicia de Dios, porque yo la entendía como esa justicia por la cual Dios es justo y actúa con justicia al castigar a los injustos. Noche y día reflexioné hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, por gracia y pura misericordia, Él justifica por la fe. Escuchen. Oímos acerca de la justicia de Dios. Y quizás nosotros también antes hayamos tenido ese malentendido. Cuando piensas en la santidad de Dios o en la justicia de Dios, piensas, bueno, por supuesto, Dios tiene todo el derecho de condenarme al infierno. Pero Él dice, no, esta es la justicia que Dios está dispuesto y es capaz de imputar a los pecadores. Él continúa, dice, en ese momento sentí que había renacido y que había atravesado puertas abiertas hacia el paraíso. Toda la escritura adquirió un nuevo significado. Y mientras que antes la justicia de Dios me llenaba de odio, ahora se convirtió para mí en una dulzura inexpresable y un gran amor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí en una puerta de entrada al cielo. Romanos es ese libro, ese. Abre ya y expande tu manera de pensar acerca de Dios y acerca del Evangelio. Y vuelvo a lo que dice Lloyd Jones. El libro de Romanos habla sobre la justificación solo por la fe. Eso se entiende, lo entendemos. Habla sobre las 5 solas, eso se entiende. Pero el contexto más amplio de todo el libro es Dios. Es Dios. Él obra con justicia y gracia hacia la humanidad. Y al hacerlo, nos da este libro para contarnos las verdades más profundas. Ora conmigo. Lutero, te damos gracias porque tu palabra es verdad y porque al embarcarnos juntos en este viaje, oro para que bendigas nuestro tiempo. Que al mirar Romanos, que Romanos mire dentro de nosotros. Que cambie nuestros corazones y nuestras mentes y que nos haga más como tu Hijo, Cristo. Y que al hacerlo traigas aún más gloria a ti mismo. Este es nuestro deseo. Que no tomáramos estos estudios a la ligera, sino que fuéramos a casa y leyéramos por nosotros mismos. Al igual que Agustín, tome algo y lea. Tómalo y lee. Señor, haz que encontremos que las Escrituras son vida y que su mensaje sea dulce, tal como nos lo dijo el gran Martín Lutero. Lo encontraríamos más precioso que el oro mismo. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.